buscando el reino o buscando comida y bebida? Trabajando todo el día, ¿para qué? Para la comida y la bebida. Y el Señor nos está diciendo, porque el texto de Mateo dice: los judíos, los fariseos y los escribas también piensan así. Ellos piensan así. Pero Jesús, cuando vino a cambiar el chip del pensamiento, a que nuestra mente cambie, a que aprendamos a entender lo que verdaderamente es importante. Dice el verso 18: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Aquí está diciendo: porque en esto, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Hermano, a mí esto me llamó la atención poderosamente, porque si usted me pregunta a Néstor Saavedra, yo quiero agradar a Dios, pero también quiero ser aprobado por los hombres. A veces la gente: no me importa que la gente no me apruebe. No, si no se importa, debe importarnos, porque cuando la gente, somos agradables a la gente, tenemos beneficios de la gente. Tenemos la amistad, tenemos el cariño, tenemos eso que es vida, poder relacionarnos de una manera bonita. Conozco familias que normalmente en diciembre, hablo con los de Venezuela, hablo con los de Colombia, hablo con los de Ecuador, no sé la cultura argentina, pero en diciembre la gente se reúne a comer. En Venezuela se comen hallacas, ¿verdad? Qué rico que es el plato venezolano, ¿verdad? Para el 24 de diciembre. Pan de jamón, hallacas y ensalada. Uy, ya comencé a esperar. Eso es en Venezuela. En Ecuador el 24 es pavo relleno. Nada de hallacas, es pavo relleno. Pero es rico el pavo relleno. Y la gente espera en esas temporadas juntar la familia para celebrar. Pero qué triste que hay familias que no se pueden reunir porque están disgustados. Y durante el año están molestos, pero en esa fecha se quedan pensando: hubiéramos hecho las paces, al menos por hoy. Y qué triste, porque no hay paz en el corazón, no se puede celebrar. Entonces, cuando uno tiene el favor de los hombres, de la aprobación de los hombres y agradar a Dios, para mí considero que eso se llama una persona realizada. Agradar a Dios, obedecer a Dios y agradar a los hombres. ¿Le parece a usted? ¿Está de acuerdo conmigo? Es una persona realizada que tiene el favor de Dios porque lo agrada, porque le obedece, pero también el buen aprecio de las personas. Y dice el verso 19: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, ¿en qué consiste el reino de Dios? Ayer dijimos que el reino de Dios tiene 5 componentes, o un reino tiene 5 componentes. ¿Cuáles eran? Tiene rey, tiene leyes, tiene súbditos, tiene límites y tiene lenguaje, ¿verdad? Es el reino de Dios. Hoy quiero hablar de qué es el reino de Dios. Como estoy haciendo introducción, ¿qué es el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? No es comida, no es bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. En eso consiste el reino de Dios. Entonces, si usted no tiene estas características, debe examinar su vida, porque de pronto hay algo que no está permitiendo que eso se manifieste. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí viven con paz todo el tiempo? ¿Y por qué pierden la paz? Revisemos. Yo sé que hay momentos que usted la pierde, pero la pregunta es: ¿por qué la pierde? Y algunos dirán: por ese desgraciado de mi marido. ¿Cierto? O viceversa.
la paz. Pero la pregunta es, ¿por qué perdemos la paz? ¿Y sabe por qué? La paz se pierde por no tener paciencia. Y entonces cuando yo miro la paciencia, quiero esgrimir la palabra en dos vocablos: la ciencia de la paz. Esa es la paciencia, la ciencia de la paz. Todo es una ciencia. Y si usted quiere manejar paz en el corazón, necesita aprender la ciencia de la paz. ¿Y cómo aprendo esa ciencia? Con la palabra. La palabra de Dios. Cuando usted camina en el reino de Dios, entonces los resultados del reino de Dios no es la barriga llena, sino es paz en el corazón. Porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, es gozo, paz. ¿Qué más dijimos? Justicia y gozo en el Espíritu. Entonces, ¿cómo desarrollo la ciencia de la paz? ¿Cuántos han analizado la vida de David? Que fue un hombre que su vida fue llena de problemas. Hermano, ese hombre fue feliz mientras estuvo con ovejas. Mientras estuvo en el campo con ovejas, chéverísimo. Lo único que decía era ¡bé! Nada más. Y él sabía que había que darles de beber, que darles de comer y nada más. Pero cuando Dios lo sacó de allí para ponerlo en un lugar relevante, comenzaron los problemas. Y los problemas se comenzaron a dar, ¿por qué? Porque comenzó a relacionarse con personas. Amén. ¿Y dónde fue donde se le presentó el mayor problema a David? ¿A quién que me diga? ¿Sabe dónde? En la familia. Cuando él estaba en las ovejas, lo llamaron, lo consagraron como el rey. Después hay una pelea entre David y Goliat. Y el papá mandó a David como el muchacho, el delivery. El delivery era David. Lo mandó a llevarle queso, pan, leche a sus hermanos que eran tenientes, coroneles del ejército. Y cuando David llegó a llevarles comida y vio que había un gigante ofendiendo, él dijo: déjemelo a mí. Pero primero quiero saber qué recompensa le van a dar al que elimine al gigante. Y el rey abrió la bocota y dijo: a mi hija. Hermano, ¿usted se imagina que a uno le digan que si gana Milei y tiene una hija, y que Milei le diga: le ofrezco a mi hija? Hermano, yo me hago matar, ¿sí? Y David llegó y dijo: eso es para mí, y yo voy a pelear. ¿Y quién fue los primeros que le pusieron problemas? Los hermanos. Los demás podían creer en David, pero los hermanos no creían en David. Y el hermano mayor, cuando lo ve: yo soy el teniente, le muestra las estrellas, le muestra la escarapela. Usted es un mocoso. Nosotros somos preparados para la guerra y lo conocemos muy bien y sabemos que para ver la batalla has venido. Sabemos el morbo que tienes por esto de la guerra. Yo creo que David se quedó pensando: ¿ustedes de dónde inventaron eso? Yo vine a traerles queso, yo vine a traerles comida. Pero ellos comenzaron a hablar de él. Pero David no se dejó intimidar, fue donde el rey le dijo: yo voy. Pregunta: ¿el rey creyó en David? Tampoco creyó en David. Usted es muchacho, usted no sabe de guerras, ese que está allá es preparado para la guerra. No, él tiene casco, él tiene jabalina, él tiene todo, y usted no tiene nada. Y David dijo: un momentito, eso es lo que usted cree, pero yo estoy preparado más que ellos, porque yo soy pastor de ovejas. Y cuando un león venía a comerse una ovejita, aquí donde me ven, yo iba, peleaba con el león, mataba
fue y peleó. Lo venció. No necesitó, hermano, de poner un anillo en la mano. No necesitó. Se la entregaron así. Y de paso con plata, porque a la familia le dijeron que la iban a eximir de impuestos. No solo era la chica, sino que al papá, los hermanos, todas sus haciendas y negocios quedaban eximidos de impuestos. Y David se casa, recibe la muchacha, y cuando recibe la muchacha había un coro precioso como las chicas que estaban ahorita cantando. ¿Y sabe qué? No solo cantaban, componían. Pero estas benditas compusieron algo que hizo ofender al rey. ¿Y sabe qué cantaban? Saúl mató a sus miles y David a 10,000. Hermano, David había matado a uno. Pero ellas, con tal de caerle bien a David, mató 10,000. La composición se les fue un poquito exagerada. Y eso desató un celo terrible en Saúl. Inmediatamente Saúl dijo: no me conviene tener en casa a un yerno a quien la gente lo estima más que a mí. Le dije hace un momento, nos conviene obedecer a Dios y agradar a la gente. Nos conviene. Pero Saúl sintió ¿qué? Celos. Y comenzó a perseguir a David, hermano, y fue una persecución terrible, que no fueron 8 días, fue hasta que Saúl murió. 40 años de reinado de Saúl persiguiendo a David. Le tocó hasta fingirse de loco, dejar escurrir saliva como un demente, muchas cosas. Terrible le tocó a David. Pero David, ¿sabe qué hacía? David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque Él es mi luz y Él es mi salvación. Hermano, le pregunto, imagínense, metámonos en los zapatos, sintamos empatía con David. Uno de nosotros sintiendo que todo el ejército de la Argentina nos está persiguiendo para matarnos, por orden del presidente. Y resulta que usted está en este cuarto y alguien le trae la noticia que toda la cuadra y el barrio y Pilar están militarizados, buscándolo a usted para matar. ¿Será que desde este recinto saldría su oración? No te veré. Aunque un ejército, no te veré. ¿Será que así oraríamos nosotros? ¿Saben que sí podemos orar así? Pero cuando realmente caminamos en el reino de Dios. Porque cuando usted está en el reino, usted no pierde la paz. Y David nos da una cátedra de qué hacer para que eso ocurra, la ciencia de la paz. Salmo 85, 8. Leamos por favor. ¿Qué dice? Te escucharé lo que hablará Dios. Escuche esto, la ciencia de la paz. Escucharé, si es el 8, hasta el 10. Alguien que me diga si estoy hablando lo del 8. 85, 8, ¿sí? Escucharé lo que ¿qué? Hablará Dios y a sus santos. Escuche, para que no se vuelvan a la locura. ¿Sí dice así el texto? Entonces David, ¿qué está diciendo? Cuando uno no escucha a Dios y escucha noticias en contra de uno, se vuelve loco. Amén. Que la situación, que si gana el uno, que si gana el otro, estamos tensionados con lo que pasa el domingo.
Y entonces entramos en tensión porque escuchamos lo que dice la gente. Y usted y yo necesitamos aprender, iglesia, a identificar la voz de Dios y aprender a oír lo que Dios dice, porque lo que Dios dice, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y necesitamos aprender a confiar en su palabra y entender que si yo camino en el reino de Dios, ese reino es gozo, es justicia, es paz y gozo en el Espíritu. Necesitamos entender eso. Yo les cuento algo que me pasó el 22 de agosto de este año. En Ecuador, no sé si ustedes han visto noticias, pero se convirtió peor que lo que era Colombia hace un tiempo atrás. Sicariatos, delincuencia común, bandas organizadas como usted no tiene idea, narcotráfico. Terrible. Y ahora se está dando un fenómeno de la extorsión, donde cobran vacunas. ¿Sí saben qué es la vacuna? La extorsión a las personas. Y estaba un día, se iba a casar mi hijo. Un día lunes se iba a casar mi hijo, el 23 o 24 de agosto. 24. Y el 22 estaba mi esposa y las chicas que iban a ser de damas de honor del matrimonio en un lugar de alquiler de vestidos. Estábamos en un segundo piso cuando llega una llamada. Y resulta que el pastor Henry me pasó un dato de un pastor que estuvo por aquí, un dominicano. No recuerdo el nombre ahorita. Y quedó de llamarme. Y cuando escucho la llamada al WhatsApp, escucho una voz como de dominicano, algo así. Me dice, hablo con el pastor Néstor Saavedra. Le dije, sí. Por favor, ¿me puede poner en videollamada? Y yo sentí el timbre de voz como dominicano y pensé que esa persona, activo la cámara y está una persona y me dice, ¿me conoces, verdad? No sé quién será usted. Me dice, yo soy Adolfo Fito, el jefe de los choneros, quien mata y da órdenes al presidente y se hace en el país lo que yo hago, lo que yo quiero. Y escúcheme, en serio, aquí está mi esposa de testigo, como David. ¿Y cuál es el problema? Que lo llamo para decirle que me dé dinero, porque si no, fuera de donde usted está hay una camioneta blanca, Amarok, marca Amarok, 4 tipos con metralladora, y si usted no me paga lo que le digo, será hombre muerto, porque usted está con su familia y a todos los voy a matar. Y yo le puse altavoz y todas las chicas y los dueños del almacén escucharon. Y yo le dije, un momentito, vaya, le da órdenes a sus dirigidos, porque lo que usted está planificando para mí se puede voltear para ti, porque el que quita vidas no es usted. El que dispone de la vida de todo ser humano es mi jefe, no usted. Así que vaya con sus amenazas a otro lugar, pero a mí usted no me amenaza. Y seguimos hablando, así como 20 minutos me amenazó, mejor dicho, de todo me dijo. Y nunca le bajé la guardia, siempre le dije, cuidado conmigo. Y ella me daba vueltas, mi hija, los hermanos, y cállese la boca. Después, ya terminamos la conversa, le dije rotundamente, no hay dinero para personas delincuentes. Y después ella me dice, ¿y ahora? ¿Y la camioneta blanca que está afuera? Y la iglesia, porque ya saben dónde está, ya los tienen ubicados, y ahora. Y la casa. Yo le dije, no pierda la paz, porque yo aprendí la ciencia de la paz. Y la ciencia de la paz es, escucharé lo que hablará Dios a su pueblo y a sus santos, porque hablará paz a su pueblo
Y hasta hoy, aquí estoy hasta en Argentina. Y no me ha pasado nada y no he perdido la paz. Esa noche ya no quería dormir, estaba un poco atribulada y por ellos. Esa es la ciencia de la paz. No pierdas la paz. Nosotros vivimos en el reino. Nosotros no somos de este reino. Nosotros somos de otro reino. Y ese reino no es comida. Ese reino no es bebida. Ese reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y no se pierde la paz. ¿Por qué vamos a perder la paz? Si eres nuestro ayudador. Por eso le digo, es una ciencia, porque no es fácil manejar eso, pero solo cuando escuchamos lo que habla Dios, tenemos paz. Amén. Así que usted y yo, Dios nos puso para ser embajadores del reino de Dios. ¿Está oyendo? ¿Qué somos nosotros en la tierra? Embajadores del reino de Dios. Y de eso quiero hablar un momentito, hermano. Si me regalan un ratito, y hasta que se va. No me dijeron nada, póngase de pie y oramos entonces. Hermano, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versos 15 al 20. Aquí está hablando del rey del reino de los cielos. Y ese rey, segunda de Corintios 5, 15 al 20. Reino Valera 60. Dice, y por todos murió, ese rey del reino por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, ¿quiénes? Nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Escuchen lo que viene a continuación. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quién? A nosotros la palabra de la reconciliación. Y aquí está el punto central de hoy. Verso 20, ¿qué dice? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este contexto que hemos leído, creo que la mayoría lo sabemos de memoria, el verso 17. ¿Cierto? Cerramos los ojos y decimos, de modo que si alguno está en Cristo, no hay respuesta de Dios. Amén. Parece un resto de la iglesia tradicional, ¿verdad? Lo sabemos ese versículo. Pero el contexto va mucho más de una memorización de un versículo. En ese pasaje nos está hablando de lo trascendente del ministerio de Cristo para con nosotros. En solo 5 versículos me habla de que Él murió por mí. Me habla que me hizo una nueva creación. Y después que me habla que soy una nueva creación, me dice que tengo una nueva posición en Cristo. Y que tengo un ejercicio para desarrollar, y es reconciliar al mundo con Dios. Y Él nos hizo embajadores de su reino. Mira el que está al lado suyo y dígale, ¿cómo está mi estimado embajador? Mi estimada embajadora. Somos embajadores. Pero vamos a hablar, ¿qué es un embajador? ¿Qué función cumple un embajador? ¿Cuál es la tarea de un embajador del reino de Dios? ¿O de un reino? Porque estamos hablando del reino. En este caso hablamos del reino de Dios. Y vamos a hablar de las características de un embajador.
embajador de Venezuela, pero no de Argentina. Porque un embajador tiene que ser natural del reino al que va a representar. En este caso, la palabra dice: la ciudadanía no es de este mundo. Usted ahora hace parte de una ciudadanía, porque ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. La ciudadanía pasada, en eso quedó en el pasado. Pero ahora somos ciudadanos de un nuevo reino. Y ese reino nos ama tanto que nos delegó la tarea de ser embajadores de su reino. Entonces, para poder ser embajador, primero necesitamos haber nacido de nuevo en el reino de Dios. Amén. La característica que necesitamos. Entonces, hermano, si usted y yo somos embajadores del reino de Dios, mire lo que dice Filipenses 3:20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, yo estoy creyendo que en esta noche, y les pido que me regalen un tiempito para que su mentalidad salga no de lo que ustedes hoy, salga con mentalidad de embajador. Amén. Amén. Entonces, primero, ¿qué necesita? Ser ciudadano del reino que representa. Número 2, un embajador no es puesto por el voto del pueblo. Usted ha visto elecciones de presidentes, elecciones de los seccionales, de las provincias, de los estados, de los departamentos, hablando de Colombia. Usted ve elecciones de alcaldía, elecciones de concejales, donde el pueblo los elige, pero a los embajadores no los elige el pueblo. ¿Quién elige a un embajador? Es la pregunta. ¿Quién? El presidente. El presidente es el que le dice: usted va a ser el embajador que nos va a representar en tal país. Hermano, a usted no lo eligió el pueblo. A usted lo eligió el rey del reino de los cielos, para que usted sea el representante de él. No hubo elecciones, no. El rey determinó elegirte a ti y elegirme a mí para que lo representemos. Amén. Entonces, eso quiere decir que somos elegidos por el rey del reino de los cielos, que nos escogió, que se llama Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, que es el que escribe lo de los embajadores, él lo aclara en Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dígale que está al lado suyo: al Señor se le dio la gana. Puro afecto de su voluntad. Se le dio la gana elegirte a ti como embajador. Y no le pidió opiniones a nadie. Él nos eligió. Amén. Número 3. Un embajador representa al reino que lo envió. Amén. Un embajador de la Argentina en los Estados Unidos no puede ir a hablar cosas de Ecuador o a hablar cosas de... No, él representa ¿a qué? A la Argentina. Porque fue el presidente de la Argentina que lo envió como embajador. Él representa ese reino y no puede hablar otra cosa. ¿Y qué hace? ¿Cuáles son las funciones del embajador? El embajador siempre está para ayudar a resolver los problemas de sus conciudadanos que llegan al país donde él está como embajador. El embajador tiene que dar a conocer la cultura de su pueblo. Está en otro país
en el lugar donde está, hable como un ciudadano del reino de los cielos. Represente al rey que te envió como embajador. Amén. Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero también es importante saber que hay cosas que un embajador no puede hacer o no debe hacer. Debe ser ciudadano, debe ser elegido por el rey y debe representar al reino en lo envía. Pero hay deberes y restricciones del embajador. Así como tiene cosas importantes, también hay deberes y restricciones. Entonces entramos con eso, los deberes y las restricciones. Un embajador no puede hablar mal de su reino. ¿Estamos aquí? O bueno, poder puede, pero no debe hablar mal de su reino. Siempre debe hablar cosas buenas del lugar donde está, del reino de Dios. La pregunta para usted y para mí es: ¿qué hablamos nosotros del reino de Dios y de nuestro reino? ¿Qué hablamos nosotros de los conciudadanos del reino? Porque el problema que yo noto en Ecuador, por supuesto, es que en el reino de Dios, los súbditos del reino, que son para hablar bien del reino, es el único ejército que ataca a sus soldados heridos. ¿Me hago entender? Es decir, que estamos representando mal. En el reino de Dios, los cristianos ven que alguien cae, hermano, en lugar de darle la mano y levantarlo, unámonos y vamos a darle duro. Y recuerdo, no sé si usted ha visto un cómico que se llama Coco y su pandilla. ¿Han oído un cómico cristiano que se llama así, Coco y su pandilla? Y él dice lo siguiente, recuerdo por lo que estoy mencionando, que es el ejército que mata a sus propios soldados. Él dice que se acerca al pastor: pastor, yo iba caminando por la calle y había 5 tipos pegándole a uno. Le daban patadas en la cara, le daban patadas en el estómago, y yo iba pasando y el espíritu me decía: métete, Gillo, métete, Gillo. Dice, y me puse a orar: Señor, ¿qué hago? Y el espíritu me decía: métete, Gillo. Y le dice el pastor: ¿y usted qué hizo? Dice: me metí y entre los 6 le dimos con eso. ¿Me diste a entender? En lugar de ayudar al que está caído, en lugar de ayudar al que está herido, buscamos otro más para acabarlo de rematar. Pero la palabra del reino que usted y yo vivimos dice: si alguno de vosotros fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois más espirituales, restaurarle con amor y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que también seas tentado por el diablo. Amén. Entonces es un reino que es completamente diferente, donde tenemos que hablar bien del propio reino. Algunos también hablan mal hasta del mismo reino, y de pronto dicen: es que al vecino que es impío, que es sinvergüenza, le va bien, y a mí que me la paso y hasta canto en la iglesia hecho de amor, me va mal. Al malo le va bien y a mí me va mal. Yo no sé qué le pasa a Dios, como que ya Dios se volvió de los malos también. Y comenzamos a hablar mal del reino del cual nosotros somos embajadores. Eso no está bien. En el reino de Dios tenemos que ayudarnos. Y es verdad, el reino de Dios, los súbditos del reino estamos llenos de errores. Es una verdad. Pero en lugar de estar mirando errores, más bien, como dice la palabra, no dejando de congregarnos, porque así nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Entonces, al estar en la iglesia, somos estimulados.
temperamento colérico, flemático, sanguíneo, melancólico. Todos tenemos esas características, unos de uno, otros de otro. Unos somos más bravos que otros. Así es el mundo, así son las personas. Y nosotros a veces rechazamos, nos discutimos, porque no hay empatía en las conversas, en la forma de tratar. Y a veces nos sentimos con la autoridad de rechazar y marginar a personas, cuando el Rey de Reyes, con sus errores, con mis errores, nos eligió para ser sus embajadores. Nos eligió para eso. Entonces, si el Rey no nos rechaza, ¿por qué nosotros nos vamos a rechazar? Amén. No podemos hacer cosas contrarias a lo que el Señor nos puso a hacer como embajadores de su reino. Hermano, Gálatas 6:1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois más espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y miren lo que dice el 2: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Levante la mano derecha y cierre sus ojos y diga conmigo: Señor,